Queridos oyentes de Caracol Radio, también a todos aquellos que a esta hora los cogemos a lo mejor con su celular en la mano, en el carro, en la oficina, en la casa, sintonice ya mismo YouTube para que pueda seguir también lo que está ocurriendo a esta hora cuando llegamos a la mitad del día, pero el país no se detiene. Salario mínimo en pausa. En el Congreso estallan denuncias por peajes internos, sí, coimas. Además, Venezuela destruye pistas del narcotráfico y aquí reaparecen en Bogotá obras que fueron pagadas hace ya varios años. Mi querida Vanessa, buenas tardes. Mi querido Juan, a eso súmele además que hay noticias de Roy Barreras, ¿Cómo? que es sin duda uno de los personajes políticos del momento. Adhesiones ¿Noticias buenas, malas, importantes, adhesiones importantes que se suman a su candidatura. Y cositas que están ocurriendo. Sí, comenzamos semana con Vanessa de la Torre. Raro este lunes, ¿o no? Sí, ¿cierto? Sí. Tiene unas sensaciones, empujándolo. unas cosas extrañas, pero aquí estamos. Bienvenidos, 12, 2 minutos. El salario mínimo prácticamente está en veremos. El Consejo de Estado apagó el decreto y ahora pues se sientan todos a la mesa. Empresarios ya no piden bajarlo, solo dejarlo quietico. Y el gobierno, en cambio, busca cómo moverlo sin que se lo tumben o frenen otra vez. En el choque político, la denuncia contra la senadora Berenice Bedoya de la ASI por exigir a un asesor cuotas de sus honorarios. Les vamos a contar. El gobierno venezolano destruyó pistas clandestinas del narcotráfico, al parecer usadas por el ELN y disidencias de las FARC en el territorio del vecino país. Cambio de libreto, presión internacional, mensaje de las nuevas relaciones con Estados Unidos y Trump. Comienzan poco a poco a verse las obras de valorización de Bogotá, luego de por lo menos 6 años de promesas, el tráfico insoportable, pero construyéndose la ciudad del futuro. Y también, increíble descubrimiento en Boyacá. Dólares hechos que parecían reales, auténticos. Increíble. La verdad, una fábrica que falsificaba dinero en el departamento de Boyacá, clandestina, imprimía los billetes y, naturalmente, estos salían del país. De eso y mucho más hablaremos. Y aquí está el tema que hemos planteado, mi querida Vanessa, para todos los que están a esta hora super mega hiper conectadísimos en nuestro canal de YouTube. El salario mínimo que vuelve al centro del debate. El Consejo de Estado, como ustedes bien lo saben, decretó su suspensión provisional. Un frenazo. No se ha resuelto todavía. En la mesa están sentados los diferentes actores que definirán en qué queda toda esta discusión. Y por supuesto estamos preguntándoles qué haría usted, querido oyente y seguidor en nuestro canal de YouTube. ¿Lo subiría, lo dejaría o lo bajaría más? Esa es la pregunta del momento y justo mientras estamos hablando aquí en este noticiero, esa conversación se está teniendo en cabeza del ministro de Trabajo. Y hay casi que un consenso en los empresarios en dejarlo como está, Juan. Claro, solamente Fenalco se está oponiendo porque obviamente tiene unos costos y unas consecuencias muy altas. Y además porque Fenalco fue el que demandó. Claro. Podría difícilmente reversarse en estas circunstancias. Pero es muy difícil porque usted como le dice a un empleado, no, ya venga que le voy otra vez a poner el salario de antes. Cuando usted ya hizo las cuentas, ¿no? De vida. Y por supuesto ya no se trata solamente de un debate político-jurídico, sino también del bolsillo. Y otra cosa, muchos empleados fueron despedidos de Colombia cuando iba a entrar ese salario, porque obviamente las empresas se prepararon, despidieron a mucha gente y se quedaron sin empleo. Entonces todo eso tiene unas consecuencias muy grandes. Ahí están viendo en este momento ustedes algunos de los que están participando en la reunión y vamos a saber en qué queda esa concertación en breve. Ahí estaba el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, también el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los representantes de gremios y sindicatos. Allí está, en el sitio donde está la información, Luis Enrique Hurtado. Mr. Dólar, buenas tardes, ¿qué está sucediendo? ¿Qué más, Juan Diego y Vanessa? Pues le cuento que en estos momentos, como ustedes lo han dicho, avanza esta reunión de la mesa de concertación laboral. Están presentes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, Antonio Sanguino, que es el ministro de Trabajo, por su parte, gremios. Tenemos la ANDI, Bruce McMaster, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, la SAC, Jorge Enrique Bedoya y, por supuesto, las centrales obreras, quienes se encuentran en estos momentos reunidos
aquí en el centro de la ciudad de Bogotá. Ustedes lo han dicho, la discusión es el 23,7%, si se mantiene, se va a modificar el decreto, pero hay un consenso entre los empresarios colombianos. Incluso ustedes han dicho que el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, se había opuesto a mantener esta tarifa. Pues les cuento que ya ha dicho que está de acuerdo con mantener este 23,7%. La reunión avanza, se espera que sobre la 1 de la tarde pues entreguen ya las primeras conclusiones de este encuentro, esta reunión de la mesa de concertación, pero por el momento sigan reunidos en el piso 25 aquí en el centro de Bogotá. Bueno, pues ahí está, ese es Luis Enrique Hurtado a esta hora desde este punto clave del debate del salario mínimo, porque incluso, Vanessa, anoche en su alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro contempló la opción de aumentarlo. Claro. Sí, pero el de presidente, expedir un nuevo es un gesto decreto de provocación suya también, ¿no? 156 mil pesos más, aparte del 23,7% que se fijó rematando el año 2025. Pero a propósito, ¿qué está pasando en la calle? ¿Qué dice la gente? ¿Que se lo van a subir? ¿Que se lo van a dejar igual? ¿Que se lo van a disminuir? Luisa Mercado, como siempre, pues nos tiene mucho más acerca de lo que ocurre con estos temas económicos. Juan Diego, por supuesto hay mucha incertidumbre por eso, debido a que los ciudadanos no saben cómo les van a cancelar su quincena, pese a que el gobierno nacional fue claro en que va a seguir en 23,7% mientras expiden el nuevo decreto. Pero escuche usted lo que nos ha dicho un ciudadano que gana el salario mínimo. Sí, Julio, nosotros como sector tomado la decisión, o bueno, había dado ese decreto del salario, de aumentar el salario, entonces no sé por qué lo tenían que bajar o por qué toman esa decisión. Ahí se escuchaba muy de lejos, ¿no? El ciudadano opinando, el trabajador frente a esto, pero ¿qué más dice la gente? No, pues básicamente, Juan Diego, no saben quienes están ganando un salario mínimo en esta quincena si les va a seguir con el 23,7%. Estamos ahorita a puertas de que todas las empresas tengan que hacer sus liquidaciones, sus corte de cuentas, y queremos pues que el gobierno les dé una seguridad, que es lo que ha causado pues este auto del Consejo de Estado. Tenemos a otro ciudadano que nos dijo qué es lo que espera o cómo van a proceder frente a esta decisión que los tiene en máxima alerta. Pues tengo una dualidad con respecto a eso, porque por un lado está el tema de las empresas, que las desfavorece, y asimismo está la parte proletariada, que también necesita ese incremento que pues primeramente ya se les había acomodado, ya se había ilusionado a esa parte, y que lo hayan bajado así de un momento a otro, pues siento que está mal hecho. Entonces siento que ahorita tienen que pensar muy bien de una forma objetiva en el cuál o cómo tienen que subir ese salario y unas razones lógicas para que lo puedan hacer bien. Y mientras en las calles, Juan Diego, hay expectativa, pues en los gremios también hay mucha expectativa. De hecho, ha sorprendido que no están pidiendo que baje el salario mínimo. Ninguno quiere echarse a todos los trabajadores encima, están siendo muy cautelosos y con la expectativa de que no vaya a pasar nada. Ellos lo que están pensando es que se va a mantener en un 23% el salario mínimo, y por eso pues no están siendo muy enfáticos en que pueda bajar, justamente por esto que le digo, y el costo político, por supuesto, que esto puede tener. Escuchemos lo que nos dijo uno de los empresarios, Jaime López, presidente de la Asociación de Restaurantes. Sí, Julio, nosotros como sector gastronómico consideramos que los trabajadores deben tener un salario digno, un mínimo vital. Hay otro, por supuesto, gremio que es uno de los más afectados, el gremio de la seguridad, todos esos vigilantes que nos ayudan tanto en nuestros edificios, y la presidenta de este gremio, Raquel Garavito, también nos habló más temprano. Lo que nosotros celebramos es que haya rigor técnico. Eso es lo que celebramos, que se exija el rigor técnico. Si con rigor técnico ese es el número, ya todos estamos como dijo usted en la introducción, Julio. Ya eso se fue como se fue, y así estamos. Y hay otros tantos que opinan lo mismo, ¿no, Juan Diego? Estamos hablando de la ANDI, estamos hablando de Asobancaria. Ya dijo que hasta el mismo FENALCO, y lo dijo el Luis mismo Enrique. FENALCO.
Exactamente. Es que son 2.4 millones de empleados. Es muy ¿Usted cómo le impopular. reversa esa? Es muy impopular y además a 15 días de riesgoso elecciones, ¿no? en esta época y temporada electoral tomar semejante riesgo. Es que para la convocatoria que hizo el presidente el próximo jueves a las 4 de la tarde en las plazas principales de las ciudades del país, incluso yo creo que van a ir hasta los de la oposición, así que mantengan el salario mínimo. Bueno, también vale la pena recordar que las últimas convocatorias que ha hecho el presidente para las plazas no han sido tampoco tan multitudinarias. Sí, pero es que sí, aquí pero hay aquí- 2.4 millones de empleados y de cualquier forma los empresarios ya se ajustaron, Juan. Recuerde usted tantos despidos y tantas decisiones que se tomaron en torno a un salario que sin duda pues tuvo un incremento altísimo. En todo caso, el gobierno ya también tiene contemplado plan B, plan C, plan D, Laura, frente a todas las posibilidades legales y jurídicas que tiene a su disposición. ¿En qué consisten? Sí, Juan Diego y Vanessa, ayer el presidente Gustavo Petro en la locución presidencial habló exactamente de un recurso de aclaración, pero lo que va a presentar el próximo miércoles es un recurso de súplica. Esto va a ser presentado ante la decisión del consejero Juan Camilo Morales, que llegó a suspender provisionalmente este decreto del salario mínimo fijado para este año. El presidente Gustavo Petro va a presentar este recurso en menos de 48 horas y deberá ser resuelto por una subsala de la sección segunda que está compuesta por Jorge Iván Duque y Luis Eduardo Mesa, pero aquí hay algo muy particular y es que ellos no tienen un tiempo estipulado para responder este recurso. No hay un término fijo, sin embargo se habla de cerca de un mes. Mientras se tramita esta súplica, el proceso sigue andando y el presidente Gustavo Petro pues tendrá que presentar esta semana esta nueva propuesta, pero también habló de un 2.155.000 pesos. Una cifra aún más alta, exacto. El presidente dice que esto permitiría cerrar la brecha entre productividad y salario real acumulado desde el 2002 y además contemplaría y estaría en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política y la sentencia C-187 de 1999 de la Corte Constitucional. ¿De dónde sacó el presidente Gustavo Petro esta cifra? De un estudio que presentó Daniel Osa, el doctor en economía y un profesor de la Universidad de Denver, exactamente sobre la relación entre productividad laboral y el salario real, quien haciendo un cálculo deduce que la economía creció en Colombia, pero hay una parte que no está estipulada para quienes ganan el salario mínimo y es que eso se achicó. Por lo que según los cálculos del presidente Gustavo Petro, las cifras serían 2.155.000 pesos, mucho más alta que la estipulada que ya hay en este momento, con el incremento del 23.7%, y esto permitiría cerrar la brecha entre salario y productividad en el país, que es un criterio que se debe tener en cuenta y que el Consejo de Estado dice, y permitiría a su vez cumplir también con la regla y repartir mejor el crecimiento económico de Colombia. Y más noticias que nos tiene Luis Enrique sobre la economía colombiana. En el 2025 reportó un crecimiento del 2.6%, según lo ha dicho el DANE, Luis Enrique. Pues mire, Vanessa, sí se conoció este dato hoy por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, y es que esta cifra también es importante, clave en la negociación de este reajuste del salario mínimo para el presente año del 23,7%, que a propósito en estos momentos se encuentran evaluando aquí en el Ministerio del Trabajo. Debemos indicar que el índice de seguimiento de la economía colombiana, que se mide mes a mes, dio el 2,7%, pero el dato clave, el dato fundamental en todo este proceso de negociación que se está dando aquí entre empresarios, trabajadores en materia del salario mínimo es el 2,6%. Dato clave, y nos comentan Vanessa y Juan Diego que ya en estos momentos se están conociendo los diferentes puntos de vista, tanto de los trabajadores, los empresarios y también del gobierno nacional, qué hacer con el reajuste del salario mínimo para este 2026. Así va el país. 12:15 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. A esta hora se presentan bloqueos en las puertas del Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras por comunidades afrodescendientes y campesinas articuladas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que permanecen asentadas en la Universidad Nacional. También están afectando el ingreso a los juzgados administrativos. El informe preliminar del accidente aéreo de Satena operado por Searca en la ruta Cúcuta-Ocaña, que cobró la vida de 15 personas, indica que la poca altitud habría ocasionado el choque de la aeronave con las montañas de norte de Santander. Hasta el momento no se identificaron fallas en el motor
y se sigue analizando la espesa nubosidad que había el día del accidente. La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, Luz Forero, afirmó que los hallazgos forenses confirmaron que la mayoría de las estructuras óseas recuperadas en Bucaramanga en 2024 sí corresponden al padre Camilo Torres Restrepo. La entrega digna del cuerpo se dio en la tarde de ayer al padre Javier Giraldo. El juez 64 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el patrullero del SMAT, Danilo José Núñez, por la lesión ocular causada a Lady Natalia Cadena en hechos ocurridos el 28 de abril de 2021 en medio del inicio del paro nacional. Y la Armada y el Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de 2 hombres integrantes de la columna Kevin Martínez de la estructura 6 Jaime Martínez, vinculada a las disidencias de alias Iván Mordisco en el municipio de López de Amicay, en el Cauca. ¿Qué tan bajo puede caer la política? Imagínese esto, que su jefe le pide parte de su sueldo, de su salario, con el propósito, bueno, de supuestamente ayudarlo, ¿no?, a conseguir trabajo, a que tenga empleo. Pues le está pidiendo una cuota de lo que se gana. De lo que se gana. Pero sabe que me parece muy interesante que escuchemos esa denuncia porque no es la primera vez que uno la escucha. Lo que pasa es que no le ponen rostro. No le ponen rostro. No le ponen rostro. Y aquí sí. Que hay... le dan un salario, entonces usted tiene que sacar una parte de su salario para pagarle claro, a alguien. Entonces, sí, y pues la gente, pues por tener trabajo lo hace, claro, se sacrifica, ni más faltaba, pero tenemos ese testimonio en nuestro canal de YouTube ya, ahora mismo. Pero mientras tanto, ¿qué dice la gente sobre el tema del salario mínimo, Vanessa? Pues muchos mensajes, Juan Diego, muchas opiniones. Hasta el momento la encuesta lleva 158, 159 votos ya, y la conclusión es que dejarían el salario igual. La pregunta es, ¿se reabre la discusión por el salario mínimo? ¿Usted qué haría? ¿Lo subiría más el 27%? ¿Lo bajaría el 19%? ¿Lo dejaría igual el 54%? Y muchos mensajes de la gente hablando sobre esto. No olvidemos a nuestros hermanos de Córdoba, por favor, el tema de Córdoba siempre está presente. Sería bueno saber quiénes se opusieron al alza en enero, opinan otras personas, la reforma laboral de Milei en Argentina, bueno, etcétera. Muchos mensajes. Y justamente Laura Duarte, que es la que se mueve como pez en el agua en el escenario político de nuestro país, nos tiene esta denuncia. Va a dar la cara el denunciante que pone el dedo en la llaga y denuncia públicamente a esta congresista. ¿De qué se trata? Juan Diego y Vanessa, pues denuncia que hace el señor Sergio Alejandro Mesa, ex asesor de la senadora Berenice Bedoya de la Alianza Social Independiente ASI, pues a quien saludamos a esta hora. Muy buenos días, señor Sergio Mesa. Bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio en el Noticiero del Mediodía. Muy buenas tardes para Juan Diego, Vanessa y para los oyentes de Caracol Radio. Señor Sergio Mesa, usted hace esta denuncia luego de que a finales del 2025 lo retiraran de la UTL de la señora Berenice Bedoya, le quitaran el contrato por prestación de servicios y de ahí vienen todas esas denuncias. ¿A usted por qué lo sacan de la UTL de la senadora? Bueno, los antecedentes de este hecho son bien particulares. Yo trabajé con la senadora Berenice Bedoya desde marzo a diciembre de 2024. Y luego me renovaron el contrato desde enero hasta el 31 de diciembre del año pasado. Yo cumplí unas labores como asesor 1 en lo que tiene que ver con asesoría en temas legislativos, formulación de proyectos de ley que ella radicó cada 20 de julio en el Senado de la República, la formulación de ponencias de proyectos importantes de ley como era la reforma a la salud, la reforma laboral, algunos temas de impacto nacional como fueron la consulta nacional popular convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces el antecedente tiene que ver con haberme negado durante el año 2025 a pagar una coima de 2,5 millones de pesos, los cuales debía entregarle personalmente a su hija Valeria Bedoya, quien, valga hacer la anotación, ha tenido contratos en la Cámara de Representantes y en diferentes entidades estatales. Yo adquirí ese compromiso con ella, pero no inicialmente con la hija, sino con el yerno. Cuando a mí me retomemos los antecedentes. Ella es del municipio de Yarumal, Antioquia. Don Sergio, ¿cuánto se ganaba usted en su contrato como parte de las labores de asesor? Yo me ganaba como profesional, como asesor 1, 8 salarios mínimos. Es decir,
en el año 2024 eran 10.400.000 por prestación de servicios y en el 2025 11.388.000. Y tenía que dar de eso 2,5 millones. Pero en el 2024 inicialmente al yerno debía entregarle 4 millones y luego cuando ya el joven era ex yerno debía pagarle a la hija 2,5 millones. ¿Y usted combinó eso? ¿Lo pactó? A ver, aquí es donde yo quiero hacer el énfasis. Cuando ella me busca para que yo sea su asesor en el Senado de la República, yo entrego la documentación y ella a mediados de enero del 2024 me llama y me dice, el contrato para que seas mi asesor de UTL va a ser para marzo, pero yo debo llamarte cuando esté con mi otra asesora, Marcela Reina, que es la que hace el contacto con las personas, para darte una indicación. Cuando ella me llama y me dice, Sergio, lo que pasa es que el yerno de mi hija es servidor público en la alcaldía de Medellín y él me acompaña en algunas actividades dentro de la UTL. Entonces, de lo que vos te vas a ganar para que le pagues a él, que no puede figurar, 4 millones de pesos. Yo inicialmente a eso no le vi ningún problema, porque pues yo no conocía inicialmente el trabajo que ella estaba que el yerno estaba realizando. Cuando yo me doy cuenta que era que el yerno lo que hacía era simplemente figurar. Y luego me doy cuenta de que esta plata que yo entregaba, pues inicialmente no era para el yerno, sino que era para el yerno y para la hija. Bueno, don Sergio, Laura, usted consultó a la senadora. ¿Qué dice? Precisamente, don Sergio, es que nosotros nos contactamos con la senadora y ella dice que realmente el motivo por el cual lo saca usted de la UTL es porque estaría pidiendo favores a nombre de ella, el nombre de Berenice Bedoya. ¿Eso qué tan cierto es? Es más, don Sergio, espérese un segundo, creo que lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el audio. Tenemos el audio de la senadora aquí. Queremos que usted lo escuche y al mismo tiempo pues nos pueda dar su respuesta a lo que ella advierte. Aquí está. Desde el mes de octubre del 2025 me enteré, varias personas me llamaron a decirme que estaba pidiendo favores en nombre mío sin haber sido autorizado por mí. Entonces, la razón por la cual decidí y otras cosas que yo sé que no siguiera con el contrato. Pareciera más que un genuino ataque de sinceridad que le dio al hombrecito, que fue una estrategia orquestada en mi contra, aprovechando este tema electoral, que es bien importante. Don Sergio, pues usted qué responde a esas declaraciones de la senadora Berenice Bedoya, quien fue su jefe. La mejor defensa es el ataque. Mire algo bien particular. La única persona facultada dentro de la UTL para tener interlocución con ministerios, para tener interlocución incluso para pedir una cita o que le ayuden en la Supersalud con una cita, es Marcela Reina. Dentro de la UTL, la única persona para tener interlocución, repito, con entidades del gobierno es Marcela Reina. Yo no tengo influencia en absolutamente nada. Yo cómo voy a ir a pedir un favor y decir, es que la senadora me mandó. Yo hacía lo que estrictamente a mí me decían. Los informes de contratos, los informes de ejecución de mi contrato están públicos en el SECOP. Allá aparecen las actividades que yo realizaba, como era hacer informes de ponencia, como era hacer proyectos de ley, como era hacer seguimiento a la actividad legislativa en la Comisión Séptima y en la plenaria. Y en cuanto a lo que ella dice que es un asunto de sinceridad, no es sinceridad. Es porque yo, desde diciembre del 2024, yo me negué a seguir con este asunto. Y es precisamente las pruebas que yo tengo y que en este momento voy a radicar ante la Corte Suprema de Justicia, las que van a demostrar que yo tenía que entregar este dinero. Sí, Corte Suprema, que es el juez competente y natural de los congresistas. Pues ahí está, es la gravísima denuncia que hace Sergio Mesa. Así es. Un ex subalterno de la senadora Berenice Bedoya. Laura. Sí, pues muchas gracias, don Sergio, por conectarse a esta hora en el noticiero del mediodía con Caracol Radio. 12:29 minutos y a propósito de los temas candentes de la política que están echando humo por todo lado, pues ¿qué tal lo de oxígeno? Bueno,
Partido Oxígeno está ardiendo. Sofía Gaviria renunció a ser cabeza de lista de esta colectividad y lanzó duras críticas a Ingrid Betancourt, que recordemos pues es la cabeza, la líder más importante que tiene el Partido Oxígeno. Ya dijo para dónde iba, ya contó cuáles son sus planes y sobre todo habló muy mal de Ingrid Betancourt. Sí, Vanessa y Juan Diego, muy buenas tardes. No dijo para dónde iba, pero pues ya presentó esa renuncia oficial al partido, no se guardó nada y dijo que Ingrid Betancourt, la presidenta del Partido Oxígeno, manejaba el partido como un guante para manipularlo. Escuchemos las palabras que dijo. Casi con pena por ella, por tristeza por ella, porque ella es una mujer muy inteligente, pero su personalidad autoritaria, su personalidad egoísta, egocéntrica y su desfase, su desconexión con el país, ya lo han dicho todos. De inmediato buscamos a Ingrid Betancourt, quien aseguró que se sienten bastante aliviados por el hecho de que Sofía Gaviria haya renunciado a esta cabeza de lista y dijo que no se ven afectados por esto. Y también escuchemos lo que dijo porque denunció que Sofía Gaviria estaría instrumentalizando a las víctimas para protagonismos personales. Que estamos hablando de una víctima muy importante para nosotros en el partido, que ha sido acosada con llamadas constantes a decirle que es una traicionera, que ella, es decir, que no puede, si no renuncia, la van a castigar. Y recordemos que quien le sigue a Sofía Gaviria en esa lista es Óscar Ortiz, quien fue zar anticorrupción y participó en la 7ª papeleta que impulsó la Constitución del 91. Claro, bueno. Ella iría al Centro Democrático, lo que pasa es que por doble militancia. No, pues es que ya no puede. No se inscribió podría. por un partido Ya y se después inscribió. peleamos y voy por No, otro. pero ¿qué tal Eso es la lo que pelea prohíbe por la ley claramente. Pero usted tiene también un dato revelador sobre Roy Barreras. Duro, están ¿Qué es? justo ahorita en este momento reunidos, alfiles importantes de Roy Barreras, van a tomar decisiones porque hay un grupo muy importante del Partido Verde que va rumbo allá a la contienda. A la campaña de A la Roy. campaña de Roy Barreras, sí señor. ¿Y se puede saber quiénes? Pues no le voy a dar los nombres aún, porque tengo que esperar a que los anuncien, pero hay gente del Partido Verde que va para allá. Y otro dato es que Sonia Bernal, recuerde usted que ella fue senadora del Pacto Histórico, que es la que reemplaza a Alexandre López, es la persona que le está manejando la curul, que recuperó esa curul, es la persona que está manejando la campaña de Roy Barreras en el Casanare. Esto para decirle que cuando hablábamos usted y yo aquí hace rato, que Roy Barreras, que casi no mide, que en las encuestas no sé qué, no señor, el señor está sumando puntos por todos lados. Pues es lo que dicen, ¿no? Que la maquinaria está Con él, a su también, servicio. claro, porque además hay muchas dudas reales y pues no hemos podido entrevistarlo para confirmarlo sobre la salud del doctor Cepeda. Sí, que esa es otra de las alternativas que dicen se estarían barajando y Todo contemplando. lo que está pasando en la campaña de Roy está pasando primero por Palacio de Nariño. Sí, y por algo en especial. 12:32 minutos, Laura, pero también seguimos naturalmente abriendo las puertas a la democracia, al candidatos. ejercicio, a las propuestas. ¿Y hoy a quiénes tenemos? Sí, pues Juan Diego, seguimos escuchando las voces de los candidatos para que nuestros oyentes no voten con los ojos cerrados. Y pues hablamos con Lisette Reina, candidata al Senado del Centro Democrático. Escuchemos lo que nos dijo. Lisette Reina, candidata al Senado por la lista cerrada del Centro Democrático. Me encuentran en el tarjetón del Senado, en el loguito de la mano en el corazón, lista cerrada, no encuentran ningún número. Su propuesta bandera, ¿qué le va a ofrecer a los colombianos en el Congreso de la República? Mi propuesta es para las mujeres. Primero, reconocer a las madres cabezas de hogar como tal para que se puedan conectar con proyectos educativos, colectivos, de cultura y para que puedan recibir subsidios para el impulso y la ayuda de sus hogares, para que puedan emprender, buscar créditos blandos para que las podamos conectar con oportunidades de desarrollo económico para ellas y para sus familias. ¿El presidente Petro lo ha hecho bien o mal? Lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque ha sido un presidente que ha llegado a hacer todo lo que dijo que no iba a hacer. Ha defraudado a los jóvenes, a las mujeres, a las comunidades más vulnerables, a los adultos mayores. Y es un gobierno que prometió un cambio que hoy no existe. Pues mucha suerte, candidata. Muchas gracias. Deportes. ¿Les gustó?
Pues que quedé como en shock, porque como que uno, si era esa, pues sonó súper chévere la nueva imagen de la emoción deportiva aquí, por supuesto. De la emoción deportiva, claro, sí. ¿Cierto? Sí. Y obviamente vino la clásica de Caracol Deportes, ¿no? También. Sí, claro. Que esa ya suena y uno dice, eso es Eduardo Acero. Óigame, don Eduardo. Señor. Cuarto técnico del fútbol profesional colombiano descabezado. Sí, señor. Flavio Torres, el técnico de los Boyacá Chico. Tolimense, ¿no? Tolimense, sí. Está dirigiendo el equipo de Tunja. Perdió este fin de semana frente a Fortaleza 2-1. Tienen el campeonato, tenía él bajo su dirección una victoria, un empate y 5 derrotas. El rendimiento es de escasamente el 19%. Muy bajito lo de Flavio Torres. Ha decidido la Junta Directiva del conjunto boyacense despedirlo en el fútbol del departamento de Boyacá. Es el cuarto que cae. Primero fue el Rolo Flores con Cúcuta, después Hernán Torres con Millonarios y el último Alexis Márquez, que presentó renuncia del equipo Jaguares de Montería. Entre tanto, el técnico del Benfica, José Mourinho, desmintió los rumores sobre un eventual regreso al Real Madrid. Mañana Benfica y Real Madrid juegan por un cupo a octavos de final de Liga de Campeones. En Sudamérica tenemos hexagonal final del Suramericano Sub-20. Hablando del fútbol femenino, el de Vanessa, hoy juega la selección colombiana en Asunción. José Alberto Ortiz. Hola Eduard, evidentemente hoy se inicia el hexagonal final del Campeonato Suramericano Sub-20 femenino de fútbol, que tiene como sede a Paraguay. Por fortuna Colombia clasificó como la primera del grupo A, de tal manera que hoy a las 4 de la tarde Paraguay se enfrentará a Brasil. A las 6 de la tarde Argentina tendrá como rival a la selección de Venezuela y Colombia se medirá a Ecuador desde las 8 de esta noche. Aquí algunas reacciones de la jugadora de Colombia sobre cómo ha venido el equipo nacional sincronizando movimientos y mejorando su rendimiento. La posesión del balón, tener la pelota, buscar los espacios, aprovecharlos. Gracias a Dios, pues estamos tranquilas porque estamos clasificadas. Bueno, realmente muy felices. El equipo viene en un progreso muy alto. Hemos venido enfrentando los partidos de manera diferente, entendiendo lo que nos estamos jugando. Y bueno, pero pues ya pensando en lo siguiente con el pie sobre la tierra. Bueno, yo creo que el equipo se dio cuenta de que podíamos tener más juego asociativo. Realmente tuvimos la paciencia activa que el profe nos pidió para conservar el balón. Pues el equipo siempre está apoyándose, las cosas buenas, las cosas que no son tan buenas, siempre estamos ahí unidas. Que la próxima sale y siempre estamos una para la otra. De este hexagonal final se clasificarán las cuatro primeras selecciones al Campeonato Mundial en Polonia en el mes de septiembre. Dato final del ciclismo: ha comenzado el Tour de los Emiratos Árabes, ganó la primera etapa un mexicano, Isaac del Toro. Hay 4 colombianos, todos a 10 segundos en la general, en su orden: Harold Tejada, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Juan Sebastián Molano. Continúa el noticiero del mediodía en Caracol Radio. Son las 12:40 de la tarde. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se refirió a todo este escándalo, Juan, del complot del general Urrego. Y entre líneas en esa conversación, yo no sé si a usted le dio la misma sensación que a mí. Sí, por supuesto. ¿Defendió? Pues la verdad y pues incluso dijo que a él le ha pasado, ¿no, Mafe? Sí, Juan Diego y Vanessa, pues dice el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que no hay suficiente información, es decir, digamos que le quita un poquito el peso a este supuesto informe de contrainteligencia o de inteligencia de la denuncia de su jefe, que es el presidente de la República. Efectivamente, Vanessa, y dice que más bien están buscando más información, que ya activaron todos los protocolos con contrainteligencia y con inteligencia de las fuerzas militares, pues para poder, digamos, que tener razones de peso frente a esta denuncia. Sin embargo, pues usted lo ha dicho, Vanessa, el ministro entre líneas deja entrever que está del lado del general y dice que él también ha sido víctima de información falsa. Esto fue lo que dijo. Un oficial que lleve tantos años y con desinformación se le acaba la carrera, eso es cierto, con desinformación se acaba o afectan muchas cosas. Yo he sido víctima de ello. Hace casi ya unos 10 meses salió un supuesto chat falso
que yo tenía comunicaciones con personal retirado del ejército, interactuando, haciendo montajes, negocios, etcétera, y por ello denuncié penalmente a esa persona. En este primer pronunciamiento por el caso del general Urrego y del coronel Moreno, el ministro concluye entonces que el proceso de revisión apenas está empezando y que será la Junta de Inteligencia la que consolide esos elementos necesarios para informar al presidente y tomar decisiones definitivas. Eso quiere decir que sí hay una posibilidad de que reintegren al general Urrego a las filas de la Policía Nacional. (12:42 de la tarde). A propósito también de las gravísimas denuncias que se han conocido recientemente por el tema del contrabando, el tráfico de droga, usando el país vecino, Venezuela, donde pues tendrían campamentos han tenido y pistas. Históricamente campamentos, pistas, El ELN, todo tipo de las disidencias de las comunidades. FARC, pues se conoció en las últimas horas un operativo que ha destruido varias pistas de narcoavionetas, pistas clandestinas. Esto, por supuesto, en exclusiva lo tiene José David Rodríguez. Hola, Juan Diego, Vanessa. Este es el fusil que fue incautado por tropas de la 4ª Brigada del Ejército Nacional en zona rural de Briceño, en el departamento de Antioquia. Está siendo modificado por las disidencias de las FARC para tener tiros con mayor precisión y así poder asesinar a militares y policías. Pero hablamos con el general Carlos Caicedo, él es comandante de la 4ª Brigada del Ejército Nacional, y esto nos dijo. Es una carabina tipo Winchester, es una carabina americana que ha sido modificada porque tiene para disparar calibre 7.62, o sea, puede emplear el cartucho 7.62 y utiliza un riel que es donde se instala una mira para tener mucha más precisión en el tiro. Dejan este tipo de carabinas en casas abandonadas, donde ellos pueden llegar a refugiarse, y si necesitan detener el avance de la tropa, pues yo con un fusil, con una carabina de estas características, puedo detener el avance a una unidad que viene a 200, 300, hasta 500 metros. Recordemos, Juan Diego, que hace pocas semanas aquí en Caracol Radio revelamos cómo alias Primo Gay continúa fortaleciéndose criminalmente con cierto tipo de tecnología como este dron que dimos a conocer hace pocas semanas. Por eso, la ofensiva de las fuerzas militares. Bueno, esa era una información que evidentemente tenía que ver con los métodos ahora que emplean pues de manera mortífera en Antioquia. En Antioquia, ¿no? Unos fusiles o escopetas con un grado de precisión y de mortalidad. Es que toda esa tecnología ha cambiado la guerra, realmente, los francotiradores, los drones, ¿no? Sí. Como de formas muy, muy específicas. Pero, Juan, hay un fallo de una juez en Neiva que ha causado mucha polémica porque le está ordenando a un colega nuestro, el periodista Juan Pablo Barrientos, borrar un reportaje que fue publicado en su momento sobre el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a propósito de una investigación que él hace sobre un proceso de filiación y paternidad. La FLIP ha dicho que va a apoyar al periodista, a nuestro colega Barrientos. ¿Y qué más dicen, Jenny Angarita? Vanessa, buenas tardes. Pues mire, en una comunicación que se conoció hace pocos días, la juez primera penal de circuito con función de conocimiento de Neiva emitió un fallo de segunda instancia en el cual ordena al periodista Juan Carlos Barrientos y a Casa Macondo, el medio de comunicación, eliminar toda la investigación y el reportaje que se hizo específicamente sobre el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El 12 de diciembre del año pasado salió un fallo en el que se advertía que el magistrado había vulnerado los derechos tanto de la madre como de su hijo, específicamente porque aseguró en una entrevista concedida también el año pasado a ese medio de comunicación que ella supuestamente lo había drogado y que por esto había nacido su hijo. No obstante, pues en medio de toda la polémica que se generó, en este fallo se le ordena al periodista eliminar esta publicación. En el noticiero de mediodía hablamos con Juan Pablo Barrientos y esto fue lo que dijo sobre que va a buscar que la Corte Constitucional verifique la trascendencia de este fallo porque lo considera como una censura a un medio de comunicación. La jueza Catalina María Manrique Calderón del Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Neiva le ordenó a Casa Macondo retirar la investigación titulada Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado. Esta orden judicial amparó los derechos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar,
no de la madre falsamente. Precisamente el periodista considera en esta comunicación que tuvo con el noticiero de Mediodía de Caracol Radio que no se garantizaron ni protegieron los derechos de la mujer, a la que sí se le vulneraron. También dijo que va a buscar, obviamente, que se tome una decisión diferente por parte de la Corte Constitucional y que acata la decisión. Este reportaje va a ser borrado también de las plataformas digitales. Consultamos con la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y ¿sabe qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que van a apoyar al periodista, porque esto es un acto de censura, porque la entrevista y lo que fue cuestionado fue lo que dijo el magistrado Ibáñez en una entrevista que se le concedió. No hubo nunca para la FLIP una vulneración de sus derechos y van a apoyarlo. De acuerdo. Tiene lógica. 12:47 minutos y también hay noticia judicial, bueno, relacionada más con los temas de paz y de las negociaciones del gobierno nacional con estos grupos violentos, Juan Esteban, por el tema de los gestores de paz, las órdenes de captura, en este caso concreto con el ELN. ¿Qué hay detrás de eso? Juan Diego, pues esto es una muestra más de que la paz total está completamente desarticulada entre varias entidades del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y también los jueces de la República. El pasado viernes anunciamos aquí en Caracol Radio sobre la reactivación de una orden de captura a Violeta Arango, una de las figuras más importantes del ELN y que estuvo vinculada a ese lamentable atentado que se presentó Andino, ¿no? En el centro comercial Andino. Pues lo que llama la atención es que así como se reactivaron las órdenes de captura, también se habían suspendido esas gestorías de paz hace un año, Juan Diego. Y no fue sino hasta el pasado viernes que se reactiva esta orden de captura a Violeta Arango. Lo más llamativo de todo este caso es que en la letra pequeña de ese fallo judicial, pues también se ordena compulsar copias a la Procuraduría por presuntas omisiones que habrían cometido funcionarios de la Consejería de Paz al no informar esta información a las autoridades competentes. Pero también, no solamente en esa resolución aparecía Violeta Arango, sino otros peligrosos delincuentes del ELN como Jairo Arruigui, Claudia Patricia Rodríguez, Armando Ruiz Arroyave, Jaime León Ramírez, Ramón Emilio Montejo, Julián David López y por último Marjorie Alejandra Castro, todos estos integrantes del ELN. Y finalmente, como lo decíamos desde el inicio, la falta de articulación, Juan Diego, de las autoridades, en donde no se tiene claridad de cuál es la situación jurídica de todos estos criminales. Movistar Total, que te trae Winlight para ver la Copa 2026, presenta en el noticiero del mediodía, Minuto 60 Movistar. Minuto 60 en Cúcuta. Desde el pasado viernes se vienen registrando intensos combates en límites entre Norte de Santander y Cesar. Se enfrentan las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como los Pachencas, y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. El balance preliminar ya deja por lo menos 69 familias desplazadas hacia la región del Catatumbo y unas 10 personas heridas, aunque se teme que la cifra sea aún mayor. Minuto 60 Movistar desde Antioquia, donde las autoridades enviaron 10.000 toldillos a la región de Urabá ante el brote de dengue reportado en el municipio de Necoclí. 19 casos en las últimas 3 semanas tras las inundaciones y crecientes en esta localidad. Además, están enviando vacunas para evitar un brote de fiebre amarilla. Mientras tanto, en otras subregiones del departamento se sigue atendiendo deslizamientos de tierra. Para Copacabana se envió un equipo especial de maquinaria amarilla ante las emergencias. Minuto 60 Movistar con la crisis que se mantiene en Córdoba por las inundaciones. La emergencia deja 8 personas fallecidas y hoy se busca el cuerpo de un médico veterinario que fue arrastrado por la corriente de un caño en zona rural de Montería. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres advierte que 113.600 hectáreas se han visto impactadas por este fenómeno climático. Minuto 60 Movistar desde Armenia y la noticia es el incendio que se registró en el municipio de Quimbaya, 5 viviendas afectadas. El teniente Jorge Salazar del Cuerpo de Bomberos de Quimbaya entrega el reporte. 3 viviendas que sufrieron afectación en su estructura. De las 18 personas damnificadas por este incendio, 12 son adultos y 6 menores de edad, a los cuales les están entregando las ayudas al resultar afectados en este incendio.
Minuto 60 Movistar desde Tunja. Usuarios de la vía Chiquinquirá Barbosa realizan un bloqueo parcial en el peaje de Saboyá, ubicado en la ruta 45A que comunica con Bucaramanga, para exigir soluciones frente al mal estado de la vía y lo que califican como un abandono institucional que afecta a municipios de Boyacá y Santander. Los manifestantes mantienen las talanqueras levantadas mientras esperan respuestas concretas de las autoridades. Movistar Total, que te trae Winlight para ver la Copa 2026, presentó en el noticiero del mediodía, Minuto 60 Movistar. Conéctate con el fútbol en todas partes. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas y pospago ilimitado. El internet fijo más rápido de Colombia, premiado por UCLA. Ahora con Winlight incluido, para ver la Copa 2026 y más partidos exclusivos por solo 106.990 pesos. Visita ya nuestros puntos de venta movistar.co o marca numeral 709. Movistar, hinchas conectados. Aplican términos y condiciones. Bogotá al instante. Son las 12:53 de la tarde. Finalmente comienzan a verse los resultados de las obras de valorización en Bogotá y eso es una buena noticia. Sí, buena noticia, pero un tricito tarde, ¿no? Bueno, y lo que viene también, el tráfico es muy duro, hay demasiados frentes de obra. Esa obra se aprobó hace 6 años. Pero ya se están viendo. Alejandra Uribe nos cuenta. En Bogotá las obras van y vienen y otras parece que se hubieran detenido en el tiempo. La mayoría de ellas obras de valorización que debían iniciar aproximadamente en el 2020 y que es la hora 6 años después y no han sido culminadas. Por ejemplo esta, la de la calle 45, el IDU en esta administración tuvo que intervenir porque el contratista literalmente la dejó botada. Y también hay cerca de 19 obras por valorización que recibió esta administración distrital y se comprometió a entregar 13. Por ahora, 5 han tenido un avance. Pero la situación en otras partes de la ciudad no es la misma. Por ejemplo, en la localidad de Usaquén. Caso claro como el de la avenida Novena, en donde desde hacía más de 3 años esta avenida debía haber sido entregada en su totalidad. Pero como se puede evidenciar, ha sido entregada por tramos, faltándole uno de los más importantes entre la calle 183 a la calle 193 en el costado oriental. En especial hay que tenerle ojo a la de la 134, que va a quedar contratada y en ejecución, y la de la 45, que está pendiente desde 1998, que tuvo un problema con el contratista, pero que tiene que quedar entregada en esta administración. Se espera entonces que esta administración entregue 13 de esas 19 obras de valorización que están pendientes en la capital del país. 12:54, bueno, con esa esperanzadora noticia. Esa está buena, por lo menos una inauguración importante, pero le voy a contar en 2 puntos las alianzas en torno a Roy Barreras, que yo creo que son muy importantes. Le voy a ampliar también la noticia de los dólares falsos. Pareciera que va a votar a ser por Roy. No, pero yo, ¿por qué voy a decirle a usted? Porque no va a votar el voto hasta donde yo sé es privado y es secreto. No, ¿sabe qué pasa? Que es un personaje político, es interesante como personaje político. Sí, no, sin duda. La contienda que viene es un fenómeno político. Ahora, lo bárbaro. que me dicen es que dentro del Palacio están furiosos también y dicen que si la consulta no le funciona. Es que dicen que es la consulta de Roy y que él quiso prácticamente funcionar como caballo de Troya. Llegamos al cierre del noticiero del mediodía. Que tengan un resto de tarde fantástico. Una buena semana, por favor. Y una buena semana. Chao.